Koinonia Radio, 1420 AM. Objetivo de Koinonia Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonia, lo que somos, lo que vivimos. Pastoral Social. Es la acción de todos los miembros de la Iglesia para hacer presente la verdad, la justicia y la caridad evangélicas para el crecimiento del reino de Dios. Esto es el programa Pastoral Social. Conduce el Padre Ángel López Betancourt, sacerdote arquidiocesano de Tijuana. Bienvenidos. Muy buenas noches, queridos hermanos. Les saludo con el entusiasmo de siempre, con muchísimo gusto, deseándole paz y bien, deseándoles todo lo mejor de parte de nuestro Padre Dios, que nos ama y nos mantiene en la existencia. Indudablemente que hay por ahí algunos de nuestros hermanos que se encuentran enfermos, pues para ellos vaya nuestros mejores deseos de salud, nuestras oraciones para que el Señor les dé pronta recuperación. En fin, deseo que todo vaya bien en sus hogares y pues vamos comenzando este momento de pastoral social, de doctrina social de la Iglesia, mejor dicho, trayendo la oración que nuestro señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz ha puesto como conclusión de su carta pastoral que en la asamblea diocesana pasada entregó el señor arzobispo. Es una oración dirigida a la patrona de la Baja California, Nuestra Señora de Loreto. Nuestra Señora de Loreto, habitante en la casa del Ave María, tú recibiste con gran gozo el anuncio del ángel y el Verbo Divino encontró una digna morada. Haz que haya corazones generosos que respondan al llamado a la vida consagrada. Tú y San José son el modelo de la familia cristiana que tienen a Jesús como centro de su vida y fuente de inspiración para las buenas obras. Que siempre recordemos que todos somos iglesia y que la iglesia depende de nosotros. Tú, cuidando a tu hijo, recibiste las primicias del Evangelio y de madre te hiciste discípula. Tú viviste siempre unida a tu hijo, acogiéndolo con inefable amor de madre, y fuiste colmada de paz y de alegría. Tú, estrella de la evangelización, por todo cuanto viviste en tu casa santa de Loreto, ruega a Dios por nosotros, para que en este año jubilar arquidiocesano reafirmemos la fe y la paz en nuestros hogares y seamos discípulos y misioneros de tu Hijo en la obra de la nueva evangelización. Amén. Es así como iniciamos, hermanos, y el tema precisamente que hoy quiero compartir con ustedes le titulamos La doctrina social de la Iglesia y la nueva evangelización de lo social. Antes quisiera compartir una reflexión que en algún momento hiciera Teresa de Calcuta, que en 23 respuestas a 23 preguntas nos ofreció en algún momento. Lo voy a ir diciendo al despacio para que usted que me está escuchando
pues pudiera tener tiempo para dar su propia respuesta, y pues Teresa de Calcuta da la suya, ¿no? Las 23 respuestas de Teresa de Calcuta a 23 preguntas, y dice así: ¿cuál es el día más bello? Hoy, dice la madre. Segunda pregunta: ¿cuál es la cosa más fácil? Equivocarse. ¿Cuál es el obstáculo más grande? El miedo. ¿Cuál es el mayor error? Abandonarse a sí mismo, dejarse. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El egoísmo. ¿Cuál es la distracción más bella? Dice Teresa, el trabajo. ¿Y cuál es la peor derrota? El desaliento. ¿Quiénes son los mejores profesores? Los niños. ¿Cuál es la primera necesidad? La comunicación. Sí. ¿Cuánta necesidad tenemos de comunicarnos? ¿Qué es lo que más da felicidad? El ser útil a los demás. ¿Cuál es el misterio más grande? La muerte. Y entre otras cosas, ese misterio nos lleva a la presencia del Señor, que si nos portamos bien un día nos dirá: bienvenido, siervo y bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. O aquellas hermosísimas palabras que encontramos en el capítulo 25 de Mateo: bendito, ven a poseer el reino de los cielos que te he prometido, porque hiciste el bien, tuve hambre, me diste de comer, etc. ¿Cuál es el peor defecto? El mal humor. Pues yo aquí estoy palomeando todos estos, no sé que usted que me está escuchando, ¿cómo le va con estas preguntas? ¿Cuál es la persona más peligrosa? La mentirosa, la que obra y habla con doblez, la que da puñaladas pues por detrás. ¿Cuál es el sentimiento más ruin? ¿Saben cuál es? El rencor. ¿Cuál es el regalo más bello? El perdón. ¿Qué es lo más imprescindible? Lo que más se necesita, lo que sin él no es posible vivir adecuadamente. El hogar. ¿Cuál es la ruta más rápida? Pues el camino recto. ¿Cuál es la sensación más grande? La paz interior. ¿Cuál es el resguardo más eficaz? Aquello que te mantiene siempre alerta, firme, con ganas de seguir. El optimismo. ¿Cuál es la mayor satisfacción? El deber cumplido. ¿Cuál es la fuerza más potente del mundo? La fe. Aunque tu fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, con eso serías capaz de mover montañas, dice el Señor Jesús. ¿Cuáles son las personas más necesarias? Los papás, los padres de familia. Y finalmente, ¿cuál es la cosa más bella de todas? ¿Lo adivinan, hermanos? Teresa de Calcuta dice que la cosa más bella de todas es el amor. Más allá de la fe, más allá de la esperanza, según lo vimos y lo meditamos el domingo pasado en las liturgias dominicales de la Iglesia Católica,
El amor todo lo puede, con esas hermosas características o propiedades que San Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 13 nos relata, nos describe. El amor no pasa nunca, el amor siempre perdura. Queridos hermanos, pues con estas preguntas iniciamos este momento que pues yo espero realmente que nos hagan meditar. A lo mejor hasta las estuvieron allí escribiendo, a lo mejor usted tuvo otras contestaciones, a lo mejor no le parece la respuesta, pero insisto, pues estas son reflexiones de la Beata Teresa de Calcuta, y si no son pues del todo satisfactorias para todos, pues son del todo válidas, porque es la reflexión de una persona y no está mal a mi modo de ver. Les decía pues que el tema que les voy a ofrecer se llama Doctrina Social de la Iglesia y la Nueva Evangelización, queriendo enmarcarla pues con esos documentos tan interesantes que muy pronto vamos a tener en la mano y que emanan del pasado sínodo allá en Roma, de los obispos sinodales a la cabeza del Papa Benedicto XVI. Les invito a que se pongan cómodos. Vamos a hacer una breve pausa antes de continuar este interesante tema que les vamos a compartir. No se vayan. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el Padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. La familia es el cimiento de la humanidad y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el Padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Koinonia Radio. Desde la cuna de la iglesia. Koinonia Radio, 1420 AM. Comparte tus opiniones en el programa Pastoral Social. Comunícate. 622-8962 en Tijuana. En Estados Unidos sin costo, 866-228-4305. Desde cualquier parte de la República Mexicana, 01800-788-7606. Y pueden ver nuestra programación en www.tjcatólico.com. El Padre Ángel López Betancourt está de regreso. continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Estamos de regreso, hermanos, y hemos de decir que el mensaje
de la doctrina social de la Iglesia se enfrenta con muchos complejos, con muchos desafíos en esta época posmoderna y diríamos hipermoderna. Por todas partes se habla de el famoso cambio de época. Incluso nuestro arzobispo en su carta pastoral habla de ese famoso cambio de época, que por demás pues es muy interesante y es atractiva cualquier tipo de reflexión en torno a ello. Pero no es solo la doctrina social de la Iglesia la que está retada, obligada a dar lo mejor de sí en esta famosa época, también la Iglesia. Y por lo tanto, queridos hermanos, nuestro testimonio de cristianos en el mundo está llamado a ser fermento en la masa. En todas las etapas de la historia, el cristianismo ha enfrentado situaciones muy adversas, situaciones de gran prueba, de acrisolamiento. Pero allí está la historia y se nos atestigua que en lugar de desanimarse, en lugar de desanimarnos, debemos recordar la promesa de nuestro divino Maestro Jesucristo. No teman, yo estaré siempre con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. No cabe duda que el mundo que nos ha tocado vivir es fascinante, hermanos. En nuestros días, ya ven, hasta los niños pueden constatar el progreso científico y tecnológico y su gran difusión social. El avance tecnológico y científico asombrosamente va siendo cada vez más perfeccionado, y gracias a él podemos intentar hacer más fácil y más saludable la vida de las personas. Poco a poco vamos venciendo las grandes distancias, recorremos grandes distancias en menor tiempo, viajamos y nos desplazamos a velocidades antes inimaginables, nos comunicamos en tiempo real, hermanos, a distancia de miles de kilómetros y a bajo costo, mientras que la interdependencia entre pueblos y naciones es una realidad que promete más de lo que ha dado hasta ahora, pues los grandes desajustes mundiales, que por ejemplo injusticias, desequilibrios, guerras, todo eso, están también pues en nuestras manos lograr mejoría. No es el peor de los mundos el que nos ha tocado vivir, a pesar de que así queramos pensarlo o a pesar de que así lo sintamos. Ha habido otras épocas también muy tristes y muy dolorosas y de veras que pasman. Pero hermanos, hay realidades ante las cuales el cristiano no puede quedarse con los brazos cruzados. Sí, la humanidad vive tiempos inciertos, complejos, pero también interesantes. Hay momentos desafiantes, pero con muchas oportunidades y con muchas esperanzas. Nos enfrentamos con un problema radical de profunda envergadura, es decir, la ciencia y la tecnología, la economía global y la democracia, las redes sociales, lo mismo que las instituciones, han logrado dar respuesta a las preguntas más profundas del ser humano. Esas cuestiones más fundamentales que hace ya casi 50 años señaló la Gaudium et Spes, ese hermoso documento del Concilio Vaticano II. En ese número 10 de esta Sagrada Constitución Gaudium et Spes, dice, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte? Que a pesar de tantos progresos hechos, allí están todavía esos problemas. ¿Qué valor tienen las victorias logradas y a tan alto precio, hermanos? Todo ese grande y hermosísimo desarrollo tecnológico y científico, moral incluso, ¿cómo puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué es lo que tiene que darle hoy?
¿Qué puede esperar el ser humano de la sociedad? ¿Qué hay después de esta vida temporal, de esta vida en la tierra? Todo cristiano en lo personal y en lo comunitario, desde su ámbito individual o trabajando en red como ahora se acostumbra, debe poder dar razón de su esperanza a este mundo que no tiene esperanza o que fácilmente la pierde. Esperanza que ha de ser sostenida por la fe en Cristo, actuante desde la caridad, porque las obras son las que avalan la fe que tú tengas. Es decir, la fe sin obras es una cosa muerta. Y siempre teniendo como destinatario central y preferente a los pobres, que ciertamente, hermanos, ni en nuestra patria ni en el mundo entero son pocos, son muchos los necesitados de diferentes cosas. Es totalmente insuficiente lo que estamos haciendo, pero debemos buscar ser más eficaces, más efectivos, más prácticos, concretos, dinámicos, gente con proyectos, ya que el contenido de nuestra fe no puede quedarse en meros discursos, en meras conferencias, en meras asambleas, porque mientras no se ofrezcan respuestas de parte de la Iglesia a la humanidad, pues entonces no habrá una conversión como la quiere el Señor. Y se trata de llegar a convertirse mediante propuestas coherentes, y la doctrina social de la Iglesia ofrece esas herramientas. Por eso la Iglesia tiene gran necesidad de rescatar este instrumento que allí lo tiene y que se llama doctrina social de la Iglesia, que no solamente existe en estos bellos documentos que los consideramos como el cuerpo central y principal de la doctrina social de la Iglesia, sino es una doctrina que está esparcida a través de toda la historia, con aportaciones de tantos hombres y mujeres, hermanos nuestros en la fe, y que tiene su raíz, su origen en Jesucristo, en la palabra de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Así pues, hermanos, en esta época de cambio, en esta vorágine de la posmodernidad, los cristianos, los católicos, debemos ser fermento en la masa. Ser estos hombres y mujeres que faciliten la extensión del reino de Dios en la sociedad. En nuestro continente latinoamericano, como nos dicen los obispos en Aparecida, aquí en nuestro querido país, México, en nuestras ciudades donde habitamos, Tecate, Rosarito, Tijuana, y la difusión eficaz de esta propuesta de la doctrina social de la Iglesia, la vamos a lograr si trabajamos como Iglesia, queridos hermanos, que a propósito nuestro señor arzobispo, ya casi al final, en ese apartado que él titula precisamente En un cambio de época, insiste que conjuguemos, para que vean cuál es la preocupación de nuestro arzobispo, de buscar la unidad como iglesia que somos. Y dice, vamos conjugando la iglesia, el término yo soy iglesia, tú eres iglesia, etcétera, etcétera. El Papa Benedicto nos invita a esa evangelización de lo social. Hace poco nos dio un documento hermosísimo que se llama Caritas in Veritate, la caridad en la verdad. Y allí en ese documento Benedicto XVI nos exhorta y nos impulsa a una evangelización de lo social, a hacernos promotores de una verdadera revolución moral, fundada sobre una antropología cristiana integral, fundada sobre una ética que promueve, la ética que promueve el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ánimo, queridos hermanos, agarremos esta ruta. A los católicos
que deberíamos de ser juntamente con todos los cristianos, los portadores, los abanderados del amor en el mundo, tenemos esa tarea de nutrir todas nuestras estructuras, los ámbitos donde nos movemos a diario, la escuela, el taller, la empresa, la iglesia, los grupos, de estos valores evangélicos. Cierto, nos enfrentamos a una serie de desafíos pues que la cultura nos está ofreciendo, pero que son herramientas, que son herencias de esta cultura que no nos llevan a ningún lado positivo. Entonces, en el siguiente segmento, queridos hermanos, vamos a hablar de esos desafíos culturales a los que se tiene que enfrentar la doctrina social de la Iglesia, pero teniendo nosotros la claridad de que es una respuesta válida para solucionar, para darle respiro, para darle nuevos aires a nuestro mundo que está tan contaminado de cosa negativa, pero no por eso nos vamos a desanimar. No por eso todo está... Al contrario, hay muchísima cosa positiva y es lo que, fijándonos bien, debemos de resaltar cada vez más. Personas siempre positivas, aunque junto a nosotros haya tantas cosas que tenemos que contrarrestar, que no empañen lo positivo. Les invito a que hagamos una pausa, descansemos un ratito y continuamos en breves momentos. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el Padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas. De venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Vejez. También evita los estragos de la vejez cuando se toma regularmente. Mezcle 4 cucharadas de miel, 1 cucharada de canela y 3 tazas de agua. Hierva para hacer un té con estos ingredientes y beba 1/4 de taza 3 o 4 veces al día. Mantiene la piel fresca y suave y arresta los síntomas de la vejez. También beber este té alarga la vida y hasta una persona de 100 años podrá funcionar como alguien mucho más joven. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. ¿Sabías que el 24 de enero de 1964, por medio de documento pontificio de su santidad Paulo VI, quedó erigida la diócesis de Tijuana y como su primer obispo el excelentísimo señor don Alfredo Galindo Mendoza, misionero del Espíritu Santo? 50 aniversario, diócesis de Tijuana, 1964-2014. Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. Escucha Koinonia Radio y visita nuestra página www.koinoniaradio.org.
Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Comparte tus opiniones en el programa Pastoral Social. Comunícate 622-8962 en Tijuana. En Estados Unidos sin costo, 866-228-4305. Desde cualquier parte de la República Mexicana, 01800-788-7606. Y pueden ver nuestra programación en www.tjcatólico.com. El padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Bien, pues aquí estamos de regreso compartiendo este interesante tema, queridos hermanos, y me permito saludar y agradecer la participación y la comunicación de nuestras hermanas Lupita Barraza y María de Jesús Sánchez. A nuestra hermana Lupita Barraza le respondo que con mucho gusto, de verdad, con mucho gusto, haremos oración por el eterno descanso de don José Rubalcaba, y también para que usted, Lupita, el Señor le dé mucha fortaleza para seguir adelante. Y ya sabe que los cristianos creemos que la vida con la muerte no se acaba, sino que se transforma, y que la muerte es un paso a la vida eterna, a la vida en plenitud, que la muerte nos abre el camino definitivo hacia la casa del Padre, de manera que pues nútrase, fortalézcase con estos pensamientos de fe que usted tiene, y que poquito a poquito vaya superando pues la ausencia temporal y física de su esposo, que tenga toda la certeza de que con su oración y con la ayuda de nuestras humildes oraciones, pues don José ha de descansar en la casa del Padre. Muchas gracias, Lupita. Y a mi hermana María de Jesús Sánchez, le agradezco pues sus conceptos, y pues mire, yo estoy ahí en la parroquia Inmaculado Corazón de María, allá en el Mariano Matamoros. Le conocen muchos como la Iglesia de la Curva. Con muchísimo gusto le ofrezco estas reflexiones por escrito, si usted gusta, de manera que incluso allí yo los puedo dejar en la oficina, aunque no estuviera, pues yo le indico a quien nos ayude en la secretaría que si va alguien a pedir una copia, pues se la entregue. El teléfono de la parroquia es 629-3722, para que nos hiciera favor en caso de que vaya a anunciar que va, para esperarle. Y no de vuelta a Diokis, porque pues sobre todo si usted no tiene carro, es un poquillo lejecitos, pero no tan lejos, ¿verdad? Bien, pues hablemos, hermanos, de los desafíos culturales a los que debe de enfrentarse la doctrina social de la Iglesia, pero que para nada nos vamos a desanimar en dicha difusión. Teniendo presente, hermanos, que el auténtico, el verdadero cristiano, dice el Papa Benedicto XVI, es aquel ser humano que ha tenido un fuerte encuentro con una persona viva llamada Jesucristo, el Hijo único de Dios que vive a la derecha del Padre, pero que viene el Señor Jesús a nuestro encuentro en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, en la oración, hermanos, en la Sagrada Eucaristía y en general en los sacramentos. Pero ¿saben qué? También, y de manera significativa y muy privilegiada también, viene al encuentro nuestro en la persona del hermano pobre y necesitado.
Y con base a ello se puede decir que entonces el ser cristiano hoy significa al menos 3 cosas. Pongan atención o apúntenle. 3 cositas. Tener capacidad de leer los signos de los tiempos y descubrir el paso del Señor que está actuando en la historia. Y a veces esos signos de hoy son tan sencillos y a veces tan cotidianos. Por ejemplo, un signo que le habla de la presencia del Señor y que usted debe de ante ese acontecimiento preguntarse: ¿qué me quiere decir el Señor con esto que estoy viviendo, con esto que estoy presenciando? La muerte de un ser querido, por ejemplo. El contemplar, el ser testigo de un atropellamiento. El ser testigo de la pobreza de un vecino. ¿A qué me está llamando el Señor, mi Padre? ¿Qué quiere el Señor de mí? Segunda cosita. El cristiano de hoy, ser cristiano de hoy significa tener capacidad de dar testimonio de Cristo y de su evangelio en todas estas circunstancias sociales diarias que vivimos. Y también significa dar motivo de esperanza, ayudando a ver a toda persona, pero sobre todo los más cercanos a nosotros, que en Cristo Jesús no estamos condenados al mal. No estamos condenados a la corrupción, a las injusticias, a la violencia, a la guerra, que no estamos condenados a vivir siempre en el pecado, sea individual o social, atiborrados, aplastados, golpeados. Los desafíos que hoy enfrentamos al momento de evangelizar lo social pasan necesariamente por la parte del desarrollo de la cultura, y 3 o 4 de ellos se llaman poderosamente la atención. ¿Cuáles son estos? Miren, formar una conciencia responsable. También lo que llamamos una juventud líquida, no sólida. Tercer aspecto, la orfandad en la que nos ha dejado el niquilismo, el que nos valga todo. Y una cuarta cosa, que el relativismo en todas sus formas. ¿Qué podemos decir en torno a la formación de una conciencia responsable? Miren, hermanos, tal parece que el deporte favorito en nuestro tiempo, practicado por creyentes y no creyentes, por jóvenes y viejos, hombres y mujeres, se llama "Yo no soy responsable". Es la actualización extendida y cínica del relato de Adán y Eva. El juego consiste en que nadie se hace cargo del mal introducido en la sociedad y hasta en la misma iglesia. Y de facilito que le echamos la culpa al otro. ¿Dónde estás, Adán? Pues estoy desnudo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué me desobedecí? Pues es que Eva me dio de comer. Y Eva, no, pues es que fue la serpiente la que me engañó. ¿Desde cuándo estamos mordidos por la víbora aquella? Hermanos, nadie parece tener una conciencia clara, verdadera, honesta, para decir: yo soy en parte culpable de esto. Hay corrupción, yo en algo tengo que ver porque soy parte de la sociedad. Hay injusticias, revise yo si acaso no estoy yo siendo injusto. De nada me sirve identificar un problema, por ejemplo, la pobreza, sus efectos, el desequilibrio social y económico, la cuestión migratoria, que a propósito estamos conscientes de que el Tijuana tiene un rostro de migrante. Estudiarlo científicamente, debatirlo, publicar, para terminar sin que cada uno asuma su propia responsabilidad, porque eso sí, tenemos muchos estudios sobre la pobreza, estadísticas, etcétera. No, estamos científicamente muy bien documentados, pero ¿qué hacemos?
yo no soy responsable, yo no tengo dinero, a mí no me toca. Es un horror social y cultural la carencia de conciencias formadas éticamente. Incluso hay quien, habiendo sido captado infraganti, con los pelos de la burra en la mano, se niega a reconocer su responsabilidad. Cuando se llega a estos niveles, hermanos, nos queda muy poco que hacer. Por tanto, hermanos, es necesario trabajar en la prevención de las cosas, formando conciencias éticas. Esta es una de las grandes características de la emergencia educativa que ha subrayado mucho en Caritas in Veritate el Papa Benedicto XVI. Esta formación ética fundamental habilitará a las personas para llamar mal al mal y bien al bien, y no confundir. Después, y solo después, tendrá que venir la formación religiosa y moral para llamar a eso pecado. Después tendrá que venir la especialidad de la doctrina social de la Iglesia para comprender qué son los pecados sociales, cuáles son las estructuras de pecado social. Esos mismos pecados que se vencen con la claridad en la verdad, mediante la creación de estructuras solidarias y subsidiarias, que vence la caridad, pero siempre unida a la verdad. Este asunto de la formación en la responsabilidad, yo estoy bien cierto y seguro de que ha de partir del hogar, de la casa. Ha de partir de los padres de familia. Porque de otra manera, queridos hermanos, si no hay educación en casa, tenemos problemas en la sociedad. Bueno, discúlpenme, pero vamos a hacer una pausa y regresamos. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el Padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. Finalidad de la coinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. ¿Sabías que la diócesis de Tijuana celebrará su 50 aniversario el 24 de enero del 2014? Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Coinonía Radio, 1420 AM. El Padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Bien, pues estamos de regreso, hermanos, y hablemos ahora de este segundo problemita que tenemos y que poderosamente nos llama la atención, y es lo que
un importante sociólogo llamado Zygmunt Bauman, nos ha explicado, y dice él que vivimos ya casi se está terminando la modernidad, y dice, los sólidos se están derritiendo en este momento. Hoy la sociedad es líquida, las relaciones y el amor son líquidos, el mundo laboral es líquido, la comunicación es líquida, la vida espiritual es líquida, el arte y la cultura se han licuado. Todo pasa, todo fluye. Nada es para siempre, nada es eterno, todo es relativo, todo es pasajero. Y por ello, todo lo que queda es vivir de manera líquida. Nosotros y nuestros padres, bueno, espero que los que estamos escuchando así nos sintamos. Nosotros y nuestros padres y abuelos pertenecemos a los tiempos sólidos, en donde las cosas duraban, que tenían una consistencia casi a prueba de todo, en donde se valoraba la perseverancia y se premiaba la capacidad de sortear las dificultades. ¿Quién de los aquí que nos estamos escuchando, que se han casado, no ha tenido problemas de pareja? Y en ocasiones problemas serios, ¿no es verdad? Y piensen ahora en la actualidad. ¿Cuántas jóvenes parejas se divorcian o se separan simplemente porque él o ella hicieron un gesto inadecuado, un mal gesto, como decimos? Al menor disgusto me voy con mi mamá, pues vete. Pero el desafío para nosotros creo que es mayúsculo, porque muchos de los contenidos de la doctrina social de la Iglesia parecen ser conceptos sólidos, claros y distintos, que requieren una transformación a formas y lenguajes adecuados para esta nueva sensibilidad líquida de los jóvenes. Es necesario comprender a las nuevas generaciones, eso que ni duda quepa. Necesitamos comprenderlos, porque todo lo ven de una manera muy distinta, y que los principios de la doctrina social de la Iglesia nos ayuden a todos, porque son principios de verdad permanentes, que dimanan de el que es eterno, del que es la verdad, de Jesucristo el Señor. Es necesario, hermanos, ayudar a los adolescentes, a los jóvenes, a leer en profundidad los sucesos, a saber, que sepan atender todas las dimensiones de la experiencia humana. Además de las redes virtuales, existen las redes de solidaridad de las personas, los grupos y los estados ponen en acto para ayudar a quienes tienen necesidad, a fin de que todos puedan ser cada vez más libres y responsables. Es muy frecuente, a mí me sucede que no sabemos poner atención, los jóvenes no saben poner atención, les dices una cosa y entienden otra, pero no son capaces de preguntar qué fue, no entendí bien, no escuché bien. Simplemente hacen lo que pensaron que escucharon y pues van a salir malas cosas. Y ese es un elemento pues que los hace pues irresponsables, porque terminan diciendo, pues yo no entendí, ahí a ver si regresa y me dice qué es lo que quiere. Otro aspecto también se llama la orfandad en la que nos ha dejado el niquilismo. ¿De qué se trata? La enfermedad más profunda de la época que llamamos posmoderna es la renuncia definitiva a un padre-madre hacia el que hemos de tender los brazos. Hemos perdido esa voluntad, ese deseo de buscar el sentido por lo que vale la pena vivir o morir. Mucho joven y mucho adolescente vive sin sentido.
No sabe a dónde ir, no sabe qué quiere y además como que ni le importa. El niquilismo es esa postura, esa concepción que nos dice que ya no queda nada, que todo ha fracasado. Ha fracasado Dios, ha fracasado los papás, la ciencia, la religión, la Iglesia Católica ha fracasado, las instituciones en general. Ha fracasado el amor, no existe el auténtico amor. Ya no tenemos nada ni a nadie que seguir. Nada ni nadie en quien fundar nuestra esperanza. Nada ni nadie en quien confiar. Nada ni nadie que valga la pena, en quien valga la pena creer o apostar. Esa es la principal característica del ambiente cultural en el que nos encontramos. Asomémonos a las escuelas, a preparatorias, universidades, en los grupos de iglesia y vemos esas actitudes, pues. Quizás muchas veces nosotros con nuestra propia doctrina social de la iglesia, no explicándola adecuadamente, hayamos contribuido precisamente a esas actitudes. Entonces, el reto para la doctrina social de la iglesia es que la bajemos a la mentalidad de los hermanos jóvenes a los que hoy queremos ayudar. Y finalmente, queridos hermanos, pues el relativismo de lo que son las cosas también es angustiante. Se manifiesta ese relativismo pues en que nada es cierto, nada es verdad, todo es según con el prisma o el punto de vista que se vea, y entonces todo mundo tiene razón. Son situaciones pues que de alguna manera, en la que de alguna manera todos participamos. Bueno, pues todos vamos a participar en una búsqueda de la verdad. Acerquémonos a Dios. El Señor nos ha dado la capacidad para buscar y encontrar, pero con la certeza, sobre todo los que somos creyentes, de que lo que buscamos lo vamos a encontrar en Dios, porque Dios es la verdad. Dios no nos engaña, Dios nos ama, Dios quiere todo lo mejor y nunca nos va a engañar. Permanezcamos pues con el Señor muy arraigados en Él, pero estamos también invitados a pues analizar, al buscar analizar así con toda tranquilidad la realidad en que estamos inmersos, en la que estamos metidos. Porque se trata pues de que allí donde andemos, donde hagamos nuestra vida diaria, logremos empapar de evangelio las estructuras de nuestra sociedad. Quien más, quien menos tiene amigos que trabajan con usted, que son sus ayudantes, sus acompañantes en los trabajos, que piensan de distinta manera que usted, que es católico, que es creyente. Allí tiene esta herramienta, éntrele a la doctrina social de la iglesia, pero pues con un acercamiento auténtico, y no le va a batallar mucho, nada más agárrese de Jesucristo, agárrese del Evangelio, donde vamos a encontrar todas las verdades que necesitamos desarrollar y también, digamos, compartir con los demás. Antes de terminar, pues dice María de Jesús que hace 9 años falleció su esposo. No sé cómo pasó, también he perdido a 2 hijos, solo Dios ha sido la fortaleza de mi alma. Exactamente, señora. Échele ganas, ya sabe que cuenta con nosotros, sus hermanos en la fe, sus hermanos en Cristo, y a pesar de que hace 9 años y que todavía siente el dolor de estas pérdidas, también sé y estoy seguro por lo que usted platica que su fe es muy grande, y tenga toda la seguridad de que el Señor la fortalece siempre.
Dios la bendiga y siempre estaré a sus órdenes, señora. Dios. Y a todos, hermanos, pues muy buenas noches. Ya se nos acabó el tiempo, si Dios nos da licencia. Aquí nos encontramos el próximo martes. Dios los bendiga. Que todo esté bien para todos ustedes. Muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa de Pastoral Social. Recuerda, es Dios quien ha formado un pueblo en comunión con Él y con los hermanos, pueblo santo, universal y consagrado a Él, que debe vivir la comunión y la solidaridad, sobre todo con los más débiles. Pastoral Social te espera la siguiente semana en Koinonia Media, www.tjcatólico.com. Estás escuchando Koinonia Media, no le cambies, enseguida volvemos.